Bienvenidos al curso Taller Habilidades para la Dirección de Audiencias en los Procesos Laborales. Corresponde tratar ahora la sesión número 13, Identificación adecuada de la teoría del caso de las partes, que como hemos referido es parte de lo que debería ser un método general de dirección de audiencias. Debemos precisar que para abordar el tema de la teoría del caso, el juez debe desapegarse a sus propias creencias. El juez indudablemente conoce bastante de los temas y conflictos laborales. Pero cuando va a abordar el estudio de caso, debe desligarse por un momento de todo este conocimiento. Asimismo, debe evitar la precipitación en el entendimiento o en la percepción de una teoría del caso. Evitar el prejuicio o el juicio antelado. Usualmente, en el modelo de la Ley 26.636, modelo escrito, los casos se resolvían linealmente. Determinadas materias específicas de partes iguales casi tenían una solución idéntica, no tenían muchas variantes. Tanto más si el esquema de las defensas eran igualmente o tenían la misma línea de similitud. Sin embargo, en el modelo del proceso oral, esto cambia radicalmente. Por eso la premisa de que no debe hacerse juicios antelados. En los procesos orales podemos arribar a decisiones distintas en casos similares. Y todo ello en función a la forma como se desarrolle cada proceso oral. Entonces, hay que evitar el prejuicio. La litigación o la teoría del caso es la herramienta principal de la litigación para el abogado en el proceso. Ese es el instrumento del cual se va a valer para ejercer su actuación en el proceso laboral. ¿Qué es lo que podemos referir en torno a la teoría del caso? ¿Cuál es nuestra visión? Consideramos que es una versión de los hechos que sostendrá el abogado o la defensa ante el juez o ante el tribunal. Es un punto de vista que plantea, es la idea básica que propone, y esta idea debe vincular necesariamente los hechos, la teoría legal o los fundamentos jurídicos y las pruebas en un todo racional y creíble. O sea, una teoría del caso no puede ser increíble. Por ejemplo, no es razonable ni creíble que un trabajador pretenda el pago de horas extras alegando que ha laborado las 24 horas del día durante los 30 días de un mes. O sea, eso no es creíble. Esa teoría del caso no es racional o razonable. Lo importante es que la teoría del caso que se va a expresar normalmente en una demanda debe englobar los hechos, las pruebas y los fundamentos de ley. Indudablemente los hechos tienen que estar ligados a los hechos fácticos contenidos en la norma que va a aplicarse a cada caso concreto. El juez debe distinguir en las exposiciones que realizan las partes básicamente estos elementos. Por eso que el artículo que regula la audiencia de juzgamiento, artículo 47, señala que
¿cómo se desarrolla la primera fase de la confrontación de posiciones? El juez debe distinguir entonces cuál es la petición o el petitorio concreto que hacen las partes. ¿Cuáles son los hechos o la base fáctica que sustentan estas pretensiones? Nuestra norma no exige que en la fase de confrontación de posiciones se mencionen las pruebas y la teoría legal o los fundamentos jurídicos. Solamente exige que se indiquen qué es lo que se peticiona y cuáles son los hechos que la sustentan. Es a partir de ello que se va a identificar la teoría del caso propuesta por cada una de las partes. Esta teoría se va a desagregar en el desarrollo de la audiencia propiamente dicha, porque las pruebas se van a admitir en función a los hechos controvertidos que fijen las propias partes en la audiencia. Y la fundamentación legal se invocará al momento de formularse los alegatos finales, luego de evaluar que se han acreditado determinados hechos que precisamente son los hechos que deben subsumirse en la norma que debe ser aplicada para resolver cada una de las pretensiones. Entonces, esta teoría del caso, que inicialmente es propuesta en la demanda, va a ser cumplida del mismo modo en la audiencia de juzgamiento. Lo relevante o lo esencial de una teoría del caso son los hechos que la sustentan o que sustentan las pretensiones. Puesto que, conforme a las reglas de nuestra ley procesal de trabajo, una vez cumplido el emplazamiento, la parte demandada está obligada a pronunciarse expresamente respecto a los hechos señalados en la demanda. De manera que el no negar, el no pronunciarse respecto a esos hechos, conllevará la consecuencia jurídica de que tales hechos se consideren como hechos admitidos. Y solamente en la audiencia de juzgamiento, la actuación probatoria versará respecto a los hechos controvertidos. Entonces, los hechos controvertidos, por tanto, consideramos que se van a derivar de las teorías del caso propuestas por las partes en su demanda o en su contestación de la demanda inicialmente y posteriormente en la confrontación de posiciones. El cabal conocimiento o entendimiento de la teoría del caso planteada por las partes permitirá al juez centrar el debate. Si el juez no ha cumplido con el trabajo de preparar la audiencia y en esta fase de conocer la teoría del caso, probablemente en la audiencia de juzgamiento va a tener dificultades. El conocimiento de tener claro cuál es la teoría del caso propuesta por las partes que implican los 4 elementos, le permitirá manejar mucho más eficientemente la audiencia de juzgamiento. Recordemos, el punto central de la audiencia de juzgamiento es la actuación probatoria respecto a los hechos controvertidos. De manera que, si no hay hecho controvertido, ese caso
o es que debió ser resuelto a través de un juzgamiento anticipado, o es que puede ser resuelto inmediatamente de concluida la fase de la confrontación de posiciones, que sería una forma igualmente de juzgamiento anticipado dentro de la audiencia de juzgamiento sin necesidad de pasar a la etapa de la actuación probatoria. Reitero, esto siempre y cuando el juez tenga claro el conocimiento de la teoría del caso de ambas partes. ¿Qué pasa si los abogados no formulan debidamente su teoría del caso? Hay muchos abogados que narran hechos sin ninguna vinculación con las pretensiones que invocan. O igualmente en la confrontación de posiciones, alegan hechos que nada tienen que ver con los hechos que finalmente van a ser objeto de controversia. Es decir, no hacen un adecuado trabajo en la formulación de la teoría del caso. ¿Qué tendría que hacer el juez? Tendría dos alternativas. Uno, rechazar o acoger la solicitud formulada por los abogados, advirtiendo sobre en cuál de las partes recaía la carga argumentativa o la prueba. Es decir, acá estamos frente a una decisión de plano, cortante del juez. Es decir, declarar infundada o improcedente la demanda e indicar cuál es la parte responsable de haber tenido que proveer los hechos y los medios probatorios o la argumentación pertinente. Evidentemente, esta es una posición radical, ¿no?, que llevará implícitamente un llamado fuerte de atención al abogado, porque será evidente que el resultado de esa decisión es por causa atribuible exclusivamente al abogado. Y esto además obligará a que los abogados en lo sucesivo o en audiencias posteriores sepan cuál es el estándar de calidad que se les exige en torno a la formulación de la teoría del caso. Otra posibilidad es que requiera a la parte para que aclare o precise cuáles son los elementos que estaría omitiendo para considerarse una adecuada teoría del caso. Indudablemente que esto solo será posible si en la formulación de la teoría del caso se han desarrollado, aunque sea mínimamente, algunos hechos importantes. Sin embargo, el brindar esta posibilidad debe implicar además el control de tiempos y el control de la información adicional que va a pretender introducir el abogado. Si el abogado entiende lo que se le pide y conoce las normas, indudablemente corregirá inmediatamente su actuación. En cambio, si el abogado no conoce las normas laborables aplicables al caso, tratará de improvisar, tratará de contar hechos impertinentes o que nada tienen que ver con el caso en concreto. Si ocurre esto, el juez inmediatamente cortará la exposición, indicándole esta situación, es decir, responsabilizándolo al abogado de esta inconducta. Los abogados, frente a estas decisiones que adopten los jueces, no podrían alegar que se está vulnerando su derecho de defensa o el derecho al debido proceso. La oralidad no significa una carta abierta para los abogados a decir lo que les parezca o lo que consideren pertinente y en el tiempo que ellos estimen pertinente. No, los límites de tiempo y la concreción de hechos en relación
al tema en controversia no pueden ser considerados como una vulneración a estos derechos. Se le ha dado la posibilidad a la parte de ejercitar su derecho de defensa y el debido proceso. El que lo haga indebidamente no puede significar una vulneración a estos derechos. El juez, sobre la base de la teoría del caso propuesta por las partes, como hemos dicho, determinará cuáles son los hechos controvertidos que deben ser objeto de probanza en la audiencia de juzgamiento. Es decir, debe limitarse a las posiciones expresadas por las partes. Estamos ante un caso en que los intereses son propios y particulares de cada parte. Sin embargo, habrán casos en los cuales subyace un interés distinto, adicional, como podría ser el interés público. Un caso. En los casos de cumplimiento de convenios colectivos o invalidez de convenios colectivos, en los cuales las partes podrían alegar hechos vinculados a la teoría del caso propuesta por el demandante. Y la demandada, por ejemplo, no alegue una vulneración a normas de carácter imperativo. Sin embargo, el juez, si advierte que hay un interés superior, en este caso, en el caso de convenios colectivos celebrados por entidades públicas, porque hay normas de orden público que establecen prohibiciones determinadas, indudablemente puede ingresar a determinar como hecho controvertido aun cuando las partes no lo hayan señalado. Y esto tampoco podrá ser alegado o denunciado como una vulneración al principio de congruencia o al principio del debido proceso. ¿Por qué? Porque en estos casos primará ese interés público o general para revisar si en efecto el convenio colectivo celebrado reúne los requisitos de validez tratándose de una entidad pública. Asimismo, es importante entender la teoría del caso en determinados casos, si se quiere, muy relevantes, en los casos de despido fraudulento, en los casos del despido nulo de mujer en estado de embarazo. ¿En razón a qué? En razón a que en estos casos hay una vulneración adicional a la vulneración del derecho al trabajo a otros derechos de carácter fundamental. Y entonces, en estos casos, el juez tiene una obligación adicional de verificar si en efecto se han producido estas vulneraciones a derechos fundamentales. Una forma recomendada para la evaluación de la teoría del caso es desagregar el debate en tantos puntos como sea necesario para focalizar el análisis de la cuestión y avanzar hacia su resolución siguiendo un orden lógico según los presupuestos de hecho y o derecho. Se han planteado alternativas múltiples. Por ejemplo, se puede desagregar los puntos a partir de los elementos jurídicos de la teoría legal. Si se han planteado varias pretensiones, hay que hacer un trabajo de ir desagregando qué instituciones jurídicas van a concurrir en el caso concreto para resolver la controversia planteada. O puede desagregarse a partir de los hechos mencionados. Hechos vinculados, por ejemplo, en un caso de tercerización, hechos vinculados al
al vínculo laboral del demandante y hechos vinculados ya a los elementos de la desnaturalización de la tercerización. También puede desagregarse en función a las pruebas ofrecidas, ¿no? Pruebas vinculadas a determinadas pretensiones y otras pruebas vinculadas a otras pretensiones. En fin, no hay un orden lógico. Cada juez puede desarrollar una forma particular de hacer estos desagregados. Lo recomendable es hacer una descomposición de esta teoría del caso para su mejor análisis, para su mejor control de cara al desarrollo de la audiencia de juzgamiento. También podría optarse por otras alternativas, desagregar los aspectos simples, menos complejos, aspectos complejos, o partir de lo general a lo particular. Es decir, son ideas que debe desarrollar cada juez para cada caso concreto. Muchas gracias. Bienvenidos al taller de habilidades para la dirección de audiencias en los procesos laborales. En esta oportunidad vamos a tratar la sesión número 14, referido a la dirección efectiva y eficiente de las audiencias y la toma de decisiones en audiencia. Vamos igualmente en esta parte a reproducir lo que hemos referido en torno a la forma de desagregar el debate, que tiene la misma importancia en lo que es la dirección efectiva y eficiente de audiencias. Es decir, la forma como se planifique el desarrollo de la audiencia debe necesariamente pasar por un desagregado de sus fases y partes. Recordemos, una audiencia de juzgamiento, que es la audiencia central en el modelo del proceso oral, tiene varias fases: la confrontación de posiciones, la actuación probatoria, los alegatos finales y la sentencia. Y cada una de ellas tiene a su vez sus fases correspondientes. Y entonces la planificación de la audiencia debe pasar por realizar este desagregado. De manera que, por ejemplo, en la etapa de la actuación probatoria, que tiene dos fases, la etapa de admisión y de actuación, en la primera parte, luego de determinar los hechos controvertidos que requerirán de prueba, debe pasar a determinarse cuáles son las pruebas que deben admitirse, cuidando los principios que están vinculados a la admisión de pruebas, es decir, aquella prueba pertinente, conducente y útil para el hecho controvertido fijado como requerido de prueba. Luego, cabe la posibilidad del ofrecimiento de pruebas extemporáneas. Luego, la posibilidad de la formulación de cuestiones probatorias. Entonces, fíjese que el desarrollo de toda la audiencia puede ser desagregado en fases y el juez debe efectuar esta planificación para tener un desarrollo fluido y sucesivo y secuencial de la audiencia en el menor tiempo posible. Debe olvidarse el juez de la costumbre habitual que se tenía en el modelo del proceso escrito. El juez era una suerte de traslado de peticiones o de absoluciones en una actitud pasiva. Esto no puede ocurrir en este modelo. El juez tiene que asumir el rol protagónico
en el desarrollo del proceso, por tanto, en el desarrollo de la audiencia. Es importante que para tener una dirección efectiva de las audiencias, desarrollar un sistema de toma de apuntes sobre la base de la teoría del caso formulada por las partes y el desarrollo mismo de la audiencia. Hemos sugerido en sesiones anteriores que es importante que el juez cuente con una ficha de trabajo, en el cual se indiquen datos generales del proceso y datos específicos vinculados a las pretensiones y pruebas ofrecidas por las partes. En esta ficha se precisarán los hechos controvertidos, fijados en la audiencia, y el desarrollo de la actuación probatoria. Finalmente, las peticiones que formulen las partes en sus alegatos finales. Esta toma de apuntes será vital porque eso será el insumo principal para la proyección de la sentencia. No es posible concebir que existan sentencias cuyo contenido no guarda reflejo o no guarda compatibilidad con lo que ha ocurrido en la audiencia. Hemos podido advertir al revisar recursos de apelación en muchas ocasiones que hay un buen desarrollo de la audiencia de juzgamiento por parte del juez. Sin embargo, este desarrollo o la información obtenida en la audiencia no ha sido recogida en absoluto en la sentencia. Esto nos da a pensar que no hay un trabajo coordinado del juez con los órganos de apoyo con que cuenta. Porque es el juez quien debe dar las pautas al asistente que le apoya en la proyección de la sentencia. Y esta ficha de trabajo en el cual se realicen estos apuntes será vital, inclusive para la revisión del proyecto por el juez. Dada la cantidad de casos que diariamente ve el juez laboral, indudablemente no tendrá preciso esa información en la mente siempre. Entonces, al realizar la revisión de la sentencia proyectada, indudablemente su base más importante será esa ficha o carpeta de trabajo en el que realizó los apuntes pertinentes. Y en ese apunte se tendrá que indicar cuáles van a ser los parámetros de la decisión, los fundamentos que deben ser mencionados y cuál es la decisión en cada caso concreto. Esto evitará que los asistentes tengan que dispendiar largas horas viendo las audiencias de conciliación o las audiencias de juzgamiento. Eso no puede ser posible, porque en tal caso estamos haciendo un dispendio del tiempo y de los recursos. Y evidentemente eso explicaría por qué es que hay demora en la emisión de las decisiones. La dirección de audiencias efectiva y eficiente implica el ejercicio del rol protagónico del juez para confrontar a las partes. Desde el inicio, desde la confrontación de posiciones o alegato de apertura, el juez tratará de centrar la exposición del demandante a efecto de precisar cuáles serían los hechos en controversia que deben ser materia de probanza en esa audiencia.
Y ello es posible dado que ya las partes tienen mutuamente las teorías del caso propugnadas por la parte contraria. Es decir, las partes ya van premunidas de toda la información, tanto de la demanda como de la contestación de la demanda, a la audiencia. No puede permitirse en la confrontación de posiciones que se aleguen hechos que no van a tener ninguna vinculación con la actuación probatoria. Por eso es que sugerimos el control de tiempos, y este control de tiempos debe llevarnos a otorgar un máximo de 5 minutos. Excepcionalmente, en aquellos casos extremadamente complejos, podrá asignarse un tiempo mayor en función a los parámetros de complejidad determinados en cada caso. Pero en ningún caso estimo que debería superar de los 10 minutos. Es un tiempo suficiente para que las partes puedan determinar los hechos controvertidos. Esa es la esencia de la actuación de la audiencia de conciliación, de la audiencia de juzgamiento. Y el juez tiene que orientar y dirigir la actuación de las partes a esa finalidad. La dirección de audiencia debe implicar el ejercicio de la autoridad por parte del juez en forma amable pero con firmeza, no en forma autoritaria. De manera que pueda ir en cada actuación que realizan las partes, ir exigiendo precisión, concreción y sujeción al tema en controversia. Si el juez no hace ello, las partes podrán actuar desordenadamente y señalarán cualquier hecho, menos los que importan al caso en concreto. Entonces, es importante que la discusión se centre sobre el objeto o la finalidad determinada en la audiencia. No puede permitirse que los abogados, bajo la alegación del derecho de defensa o del debido proceso, pretendan innecesariamente dejar transcurrir el tiempo haciendo alegaciones ajenas o impertinentes a la controversia. Reitero, el control de tiempos es fundamental. Debe otorgarse igual tiempo a ambas partes. Solo así se podrá lograr una audiencia de calidad y, por tanto, se podrá lograr una información de calidad que conllevará irremediablemente a la posibilidad de emitir inmediatamente una decisión igualmente de calidad. La improvisación que se genere por parte del juez o de las partes va a desnaturalizar y obstaculizar estos propósitos. Por eso es que la importancia de formular un método general de dirección de audiencias que le permita al juez desarrollar ordenadamente su labor. Lo contrario significará un caos y un desorden y no permitirá lograr la obtención de información de calidad y menos permitirá emitir una decisión inmediata de calidad. Ahí radica el elemento principal que debe cuidarse a efecto de lograr
los propósitos de la reforma procesal. Es indudable que el juez debe destinar los tiempos necesarios para preparar la audiencia. Y sólo así logrará este propósito. Todo juez debe entender que el principal motivo de la audiencia, reitero, es obtener información de calidad para adoptar decisiones inmediatas de calidad. El juez en esta tarea o en este propósito debe preferir hacer una interpretación de las normas en un sentido que permita la mayor confrontación entre las partes y la interactuación entre ellas. Esto se va a graficar, por ejemplo, en los casos en que se den dudas respecto a si se admite o no un medio probatorio. Y particularmente en el caso de los medios probatorios extemporáneos. Puede ocurrir que la proposición de una prueba extemporánea no guarde los requisitos o el estándar de legalidad exigido por la norma. Sin embargo, si la prueba es importante y relevante para el caso y además se va a garantizar el contradictorio en la audiencia, el juez deberá optar por la admisión del medio probatorio, aun cuando ella no reúna los requisitos previstos por la ley para ser considerado como prueba extemporánea. Entonces, la dirección de la audiencia conforme a los parámetros que ya hemos mencionado en esta y en las sesiones anteriores, evidentemente implicará, ¿no?, una actuación o el desarrollo de la labor jurisdiccional en forma eficiente y efectiva. ¿Por qué? Porque sólo así será posible que el juez pueda emitir la decisión en forma inmediata. La falta de una decisión inmediata entonces permitirá afirmar que el juez no ha desarrollado una dirección de audiencias efectiva y eficiente. Por tanto, permitirá afirmar que no ha desarrollado un método general de dirección de audiencias. Por tanto, significará que el juez no ha cumplido adecuadamente su labor. Esa sería una conclusión si no logramos ese propósito esencial. Uno de los motivos de la reforma procesal precisamente ha sido la predictibilidad y la transparencia en la decisión judicial. Y esta transparencia solo se logrará o solo lo lograremos si dictamos las decisiones inmediatamente concluida la audiencia. Como habrán podido advertir, eso no es imposible. Está ciertamente condicionado a desarrollar un trabajo de preparación. Seguramente el inicio de esta labor podrá tener complicaciones, pero la práctica permanente irá generando una expertise. De manera que el juez, con la práctica constante, con el perfeccionamiento constante, va a estar en posibilidades de dictar
la decisión en cualquier tipo de audiencia. Lo importante está en, como hemos referido, tener claro cuál es la teoría del caso formulada por las partes y cuáles son los hechos controvertidos que deben ser objeto de la actuación probatoria. Ahí reside la esencia, la clave del éxito de este modelo. Solo si logramos ello, podremos estar en capacidad de emitir la decisión. Entonces, la decisión, a modo de ejemplo, será como, por ejemplo, cómo se logra preparar una buena comida. Solo si se usó los ingredientes correctos, respetando las proporciones y los tiempos de elaboración y cocción. La planificación de una audiencia en fases, en etapas y en tiempos, y la identificación correcta y adecuada de los hechos controvertidos permitirán lograr una decisión de alta calidad. Entonces, decidir en audiencia tiene su correlato en una dirección eficiente y efectiva de la audiencia. Contrariamente, si no decide en la audiencia, quiere decir que el juez no ha tenido una dirección efectiva y eficiente de la audiencia. La decisión debe tener algunas características. Debe ser clara y concisa, debe centrarse, si bien es cierto, sobre las pretensiones, pero esencialmente sobre los hechos controvertidos. Y puede ser estructurado de modo temático en función a las pretensiones. Debe ser fundamentado suficientemente explicando, sobre todo con claridad, a los justiciables las razones por las cuales se adopta determinada decisión. Esta decisión oral no debe estar lleno de citas legales, ni doctrinarias, ni jurisprudenciales. A lo sumo, una referencia tangencial de las normas y de los criterios jurisprudenciales que sustentarían la decisión. Salvo, por cierto, que se trate de casos de importancia o relevancia o de interés general o de interés académico, por ser temas novedosos. Usualmente eso casi no ocurre. Excepcionalmente, si tuviera un caso de esa naturaleza, podrán igualmente desarrollar una decisión con un mayor análisis y con una mayor profundidad. Sin embargo, eso no es lo general. Esos son ya casos singulares que podrían darse eventualmente. El momento de la decisión, hemos dicho, debe ser en la audiencia. Puede darse casos excepcionales en los cuales no se dicte la decisión. Y la propia ley lo permite. Hay un supuesto de excepción que se menciona, que es en los casos muy excepcionales. ¿Qué debemos entender por esos? Seguramente aquellos casos altamente complejos. Pero la regla general debemos señalar
es la decisión inmediata. Se ha advertido que lo excepcional se está convirtiendo en regla y esto no podemos permitir. Debemos retomar la importancia, la trascendencia de una decisión emitida inmediatamente. Esto va a legitimarnos a todos los jueces. En estos tiempos de cuestionamientos a la labor jurisdiccional, la mejor muestra de transparencia y legitimidad que podemos expresar es precisamente dictando las decisiones en forma inmediata a concluida la audiencia. Esto, desde luego, implica un correcto entendimiento de la oralidad. No es posible entender que en algunas cortes o en algunos juzgados se está introduciendo una mala práctica. Se ha concluido la audiencia, se han emitido los alegatos finales y se ha suspendido la emisión del fallo oral y se fija fecha para la audiencia, para la entrega de la notificación de la sentencia. Sin embargo, por razones que no entendemos, los jueces no pueden emitir la sentencia y se han visto obligados a señalar audiencias complementarias. Podríamos decir, este es un traslado de los malos hábitos que regían en la vigencia de la ley 26.636. Esto es inaceptable. Eso no puede aceptarse en este modelo oral. Ello simplemente ratificaría que el juez no ha preparado la audiencia, ha llegado a improvisar la audiencia y por eso que no ha podido lograr la información necesaria para resolver los hechos controvertidos. Entonces, cada uno de ustedes, en base a las sugerencias mencionadas, podrá desarrollar una metodología general de dirección de audiencias propia, que tomen en cuenta los pasos que se han señalado y desde luego, por las particularidades de cada corte, podrá desarrollar los ajustes o precisiones que estimen necesarios en cada uno de estos pasos, adecuándolos a su propia realidad. Debemos decir que no todas las audiencias, no todos los casos se resuelven bajo un mismo esquema. Cada caso es particular. Cada caso puede ser resuelto de distinta manera. Inclusive casos similares pueden tener un trámite diferente o pueden llegar a decisiones diferentes. En eso reside la oralidad, la participación de los actores y protagonistas pueden llevar a estas diferencias. Esperemos que con estas sugerencias puedan ustedes reafirmar el propósito que tenemos, que es la consolidación de la reforma del proceso laboral en el correcto entendimiento de lo que es la oralidad y la inmediación. Muchas gracias.